Vamos a abrir Efesios capítulo 4 y solamente vamos a leer algunos versículos. Efesios 4, del 17 al 27. Y vamos a hacer esta lectura. Me sigue ahí con la vista, por favor. Efesios 4, del 17 al 27. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Oramos, hermanos, por favor. Señor eterno, en este momento, Señor, también estamos con un corazón dispuesto para recibir tu palabra, Señor. Primeramente, Señor, a este siervo, Señor, que tú le hablas en primer lugar. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea instruyéndome, iluminándome para compartir palabra tuya con denuedo, con claridad, con entendimiento. A tu pueblo, a tu iglesia, a la misión, Señor. Prepara sus corazones también para que la palabra pueda, Señor, prosperar en sus vidas. Sensibiliza sus oídos y sus corazones, Padre, para recibir esta palabra. Que ese corazón permanezca receptivo. Y sobre todo, Señor, con tu Santo Espíritu ministranos para poder estar atentos a tu palabra, mostrar temor, reverencia hacia tu santo templo, Señor, por favor. Te rogamos que tu presencia nos ayude y nos guíe para entender tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, el tema de esta, de general dijimos, vidas regeneradas por el Espíritu Santo. Es el tema general de todo el mes. Y hoy vamos a ver precisamente el comienzo de la regeneración. Pero quiero, hermano, llamar a preguntarle hacerle algunas preguntas para responder. ¿Se considera un hombre o una mujer de Dios? Bueno, mi hermano está como hombre, pero ¿se considera usted hombre o mujer de Dios? ¿Una mujer de Dios o un hombre de Dios? ¿Se considera así, no? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Cómo vive? ¿Vive o sobrevive? Si yo le preguntara antes de eso cómo está, pues bien. Bendecida. Bueno, mi madre es bendecida, gracias a Dios. Sobrellevándola, ¿no? Algunos dicen. ¿A qué voy con esto, hermanos? Si usted se considera un hombre de Dios o una mujer de Dios, el día de ayer reflexionaba con el consistorio sobre esto. Muchos de nosotros no nos consideramos hombres de Dios. Y yo les decía a los hermanos, bueno, entonces, ¿quieres ser un hombre de Dios? Queremos eso. Estamos en ese proceso, me decían los ancianos de iglesia. Si usted se considera un hombre o una mujer de Dios, permítame preguntarle, por favor, hermana, y respóndame, ¿cuánto tiempo ora? ¿Cuánto tiempo ora? ¿Quiénes dijeron que sí? ¿Cuánto tiempo ora? Es muy poco, ¿no? ¿Cuánto es poco? Media hora, 30 minutos, 20 minutos, dice mi hermana Marcia. ¿Cuánto tiempo lee la Biblia? Dependiendo del plan de lectura. Muy poco. ¿Cuánto tiempo, hermano? En la semana como unas 3 horas. Imagínense, unas 3 horas a la semana. ¿Cuánto tiempo
estudia las Escrituras. Una cosa es leer la palabra, y otra muy distinta es estudiar las Escrituras. ¿Cuánto tiempo las estudia? Pastor, yo no soy pastor ni pastora. ¿Cuánto tiempo las estudias? Yo como otras 3 horas, pero falta entendimiento. Pero al mes dice, falta entendimiento. Para Bueno, entender hermanos, como cristianos nosotros no podemos decir que a veces somos hombres y mujeres de Dios, anhelamos serlo. Porque a veces, hermanos, no estamos dándole el tiempo al Señor. Como cristianos tenemos siempre una tendencia constante, hermanos, fíjense bien, una tendencia constante el cristiano tiene a que después de todo, a mostrar que después de todo no somos tan diferentes que los del mundo. ¿Por qué cree usted? 3 horas a la semana, 20 minutos, depende del plan de lectura. Y a veces priorizamos otras cosas que tienen que ver con todo menos con una relación con el Señor. Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso, esto pues, versículo 17, digo y requiero en el Señor. ¿Qué es lo que Pablo dice y requiere? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan de la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? ¿Por la dureza de qué? De su corazón. ¿Qué es un gentil? hombre común. Bueno, a todo esto, hermanos, a lo que hemos dicho, ¿cuánto tiempo estoy orando? Bueno, me considero un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero me estoy dando cuenta que cuánto tiempo estoy orando, cuánto tiempo leo la Biblia y cuánto tiempo le dedico al estudio de las Escrituras. Y eso refleja mi carácter como un hombre o una mujer. ¿Cuál es su carácter? Pablo habla a los gentiles. Y quizás nosotros todavía nuestro carácter es un carácter del viejo hombre. ¿Qué era un gentil? ¿Usted recuerda que era un gentil? Precisamente eso, el que reflejaba el carácter del viejo hombre. Se caracteriza el gentil por la vanidad de su mente. Sus pensamientos son vanidad. Su forma de pensar es muy vanidosa. ¿Por qué dice Pablo? Porque tiene el pensamiento ¿cómo? Entenebrecido. ¿Y por qué lo tienen así? Porque están ajenos de la vida de Dios. Es decir, alejados ¿de qué? De Dios. ¿Y por qué se han alejado? ¿Por qué están ajenos de la vida de Dios? Por la dureza de su corazón. Leímos hace un rato, usted leyó conmigo Ezequiel, capítulo 36. Y les daré un nuevo corazón. Uno de carne, les quitaré ese corazón. ¿De qué dice? De piedra. ¿Qué es la vanidad, hermanos? ¿Qué es la vanidad? ¿Por qué Pablo dice que aquel gentil está con su mente en vanidad? Por la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad? No es que la mente no regenerada esté vacía, porque es la vanidad, sino más bien que cada uno de nosotros como creyentes estamos llenos de cosas que no conducen a nada, de otras cosas que no conducen a todo menos al camino de Dios. Y como cristianos, hermanos, usted va a saber y va a estar de acuerdo conmigo que tenemos solamente un camino y un lugar adecuado en el cual hemos de andar y caminar. ¿Cuál es ese camino? Camino a Cristo. Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, la dureza del corazón. ¿Por qué dureza de corazón? ¿A qué se referirá Pablo con la dureza del corazón? Que estamos ajenos al Señor. ¿Por qué? Por la dureza, sí, pero ¿a qué se refiere? ¿Usted ya leyó ese versículo que leímos ahorita? Versículo 17, ¿a qué? No tener un corazón dispuesto. Ajá, está bien, dispuesto a qué. Vea bien, por favor.
la ignorancia que en ellos hay, no dice. Por la ignorancia que en ellos ¿qué? Hay. Mis amados hermanos, es falta de comprensión del hombre para con Dios, falta de entendimiento, dice mi hermano Leo. En realidad es un problema del corazón lo que hay. Y se muestra una negación en las cosas de Dios, apatía en las cosas de Dios. El día del domingo pasado, decía mi hermana Lucha, nos hacía ver cómo algunos somos aquí cristianos, hijos de Dios. Y afuera a veces, ¿qué hacemos, hermano? Nos adaptamos a las cosas de ¿qué? Del mundo. Mis amados hermanos, aquellos gentiles, que a los que se refiere Pablo en este tiempo, eran ateos. O eran creyentes en dioses que en sí mismo llevaban inmoralidad. Esos eran los gentiles. Y por tanto negaban no solamente al Dios verdadero, sino que también en su vida moral, pues no había moral, sino inmoralidad. Hacia el gentil. Y fíjese bien lo que dice el siguiente versículo de Efesios. Versículo 19. ¿Qué dice, hermanos? Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y el versículo 20, ¿qué dice? Mas vosotros no habéis aprendido así, ¿a quién? A Cristo. Y el versículo 21, ¿qué dice, por favor? Si en verdad habéis sido que está en Jesús. ¿Qué tiene que hacer? Versículo 22. En cuanto a la pasada despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojamos de qué? Del viejo hombre, incluido el carácter de ese viejo hombre, las actitudes de ese viejo hombre, tenemos que dejarlos. Es decir, hermanos, que hablamos en la Semana Santa y empezamos desde el Domingo de Palmas, Jesús entrando, mostrándose como ese rey triunfante a Jerusalén. Vimos todo su ministerio, al menos la última semana, y terminó la Semana Santa recordando que, hermanos, la muerte, crucifixión de Jesús y la que resurrección. ¿Cómo comenzará una regeneración? ¿Cómo comienza la regeneración? La resurrección. En la resurrección, ¿sí? Para comenzar una vida nueva, para la regeneración, la anterior tiene que morir. Tenemos que morir al viejo hombre para entonces tener una vida nueva, una vida regenerada. ¿Sí, hermanos? Pero muchos, dice Pablo en la iglesia de Éfeso, perdieron toda sensibilidad y cometieron toda clase de pecados. Y ahora, hermanos, en este tiempo yo quiero decir, ¿qué es perder la sensibilidad? Hay dos cosas. La piel se vuelve insensible, ya no siente dolor. ¿Cuántas veces en Semana Santa se ven, hermanos, representaciones? Y lo ven ¿Mande? y lo ven tan natural. ¿Tan natural? Tan- No solamente lo ven tan natural, aquellos que representan lo hacen tan natural, sobreactuado, no quiere decir natural, porque natural sería tomar el papel como lo es. Pero hermano, no es eso. Es recordar lo que el Señor Jesús hizo. Jesucristo, antes de ser entregado, fue con aquellos que más amaba. ¿Quiénes eran, hermanos? ¿Quiénes de ellos? Juan. Pedro. ¿Quién más? Gracias, Dana. ¿Quién más? Y les dijo, vayamos por favor a orar. Porque mi alma, ¿qué dijo Jesús? ¿Sí se acuerdan del texto o no, hermanos? Está muy triste. ¿Y hasta qué? Y hasta la muerte.
por favor, oren aquí, apóyenme en oración, lo que quiso decir Jesús aquí, acompáñenme en oración, en lo que yo voy al Padre, ¿y qué? Y oro, a ver si acaso es posible que no pase por esto. ¿Y qué hicieron los discípulos? Muy firme la acompañaron en oración, ¿verdad? Se durmieron. Y volvió Jesús a regresar. ¿Y qué dijeron? Jesús dijo, por favor, acompáñenme a orar. Y volvió otra vez y dijo las mismas palabras Jesús. Volvió a regresar y ¿qué pasó? Y así 3 veces. La tercera dijo, ¿saben qué? Mejor ya pónganse de pie porque ya vienen, nos van a entregar ya. Hermanos, ni en los tiempos de Semana Santa a veces, como dice mi hermana Lucha, lo vemos tan natural que a veces no sentimos ese dolor que Jesús sintió. Tomó nuestro lugar, hermanos, Jesús. Y a veces tomamos otras cosas para nosotros mismos. Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, de las actitudes del viejo hombre. No ser insensibles, sino sensibles a la voz de Dios. Y el versículo dice, dijimos, 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, a Cristo. Y dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, ahora sí decimos juntos, 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Ahora, hermanos, yo decía hace un momento que nosotros a veces nos consideramos hombres o mujeres de Dios, pero seguimos dando evidencia de un viejo hombre. El siervo, el hombre de Dios, la mujer de Dios, conoce a su Señor, conoce a Dios, conoce su santidad, sabe que Dios es, ¿cómo? No, sabe que Dios es santo, santo, santo. 3 veces ¿qué? Santo. El hombre de Dios, la mujer de Dios, conoce a su Señor, conoce a Dios, conoce su justicia. Él sabe que Dios es más que justo, hermanos, más que justo. No merecíamos que la muerte y la separación. Pero Dios, en su misericordia, se mostró como un Dios más que justo. El hombre de Dios, la mujer de Dios, conoce y se somete a la voluntad de Dios, de su Señor. Porque entonces conoce acerca del carácter de Dios, refleja su santidad, refleja su justicia, su amor, su misericordia. Hermanos, ustedes y yo, hombres y mujeres, directiva, ancianos de iglesia, pastores, tenemos que considerar lo más importante, hermanos. ¿Qué es lo más importante? Conocer a Dios. No conocer de Él, sino conocerle a quién, a Él, conocer a Dios. Quiero que me acompañen, por favor, a Jeremías 9:23. Por favor, hermanos. Jeremías 9:23. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas y dice así: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Jeremías 9:23. ¿Sí? Y entonces, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que entender esa parte. No gloriarnos de nuestra ¿qué? Sabiduría. No gloriarnos como si tuviéramos poder ni riqueza. Hay muchos hermanos que hoy enseñan otras cosas o que quieren escuchar en la iglesia. Hay muchos que quieren escuchar sobre ayudas de cómo arreglar su vida.
de cómo lograr sueños. Pero el hombre de Dios tiene una tarea especial. Y esto lo comparto, hermanos, porque como se ha dicho, seremos bendecidos, primeramente Dios, como instrumentos de Dios, para compartir ¿qué? La palabra de Dios a través de una campaña. Ahora, hermanos, el hombre de Dios tiene una tarea especial. ¿Cuál es esa tarea especial? Enseñar a los demás quién es Dios. Usted tiene familia, tiene hijos, padres quizás, esposas, y muchos de nuestros familiares no están en este lugar. Por algo, porque a lo mejor no hemos sido ejemplo nosotros mismos. Y deseamos, ¿quién no anhela que su familia esté aquí congregándose? Levante la mano. Amén. Nada de hermana Marcia, hermana Alicia, ¿quién más? Que la familia esté aquí congregándose, adorando a Dios. Tenemos una tarea especial, tiene una tarea especial. Enseñar a ellos quién es Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo haremos? Dando ejemplo y hablándoles del Señor. Mucho más allá que eso. Tiene mucho que ver cómo nos comportamos, cómo vivimos. Dando testimonio de eso, sí, también. Hermanos, y lo digo con todo el amor y no tiene nada que ver. Congresos, conferencias, hermanos. ¿Con eso lo lograremos? No. Ciertamente son ayuda y recursos y gracias a Dios que hay. Pero hermanos, el hombre de Dios, ¿cómo ha de cumplir su tarea principal? Ve el versículo 24 de Jeremías 9. Dice así, Biblia en las Américas, Jeremías 9, 24. Y usted quiero que me acompañe a ver dos elementos que son los que vamos a ver ahorita de cómo cumplir la tarea principal como mujeres y hombres de Dios. Más el que se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Cuáles son esas dos cosas para lograr cumplir nuestra tarea como hombres y mujeres de Dios? ¿Cuál es eso? Más el que se gloríese en esto, de que me entiende ¿qué? Y me conoce. Por lo tanto, mis hermanas y hermanos, no solamente es entender los hechos, lo que la Biblia dice acerca de Dios, las verdades bíblicas, doctrinales, lo que estamos enseñando, no solamente es entender eso, sino que también, hermanos, es conocerle. Es entender lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Pero conocerle a Dios. ¿Y cómo le voy a conocer, hermanos, a Dios? A través de una relación en comunión e intimidad con el Señor. Mis amados hermanos, entonces, no van a ser congresos ni conferencias. ¿Qué va a ser? Comunión con el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo le conoceré a Dios? ¿Cómo le voy a conocer a Dios? Teniendo una vida de intimidad con el Señor, o sea, un tiempo de devocional. Fíjense bien, gracias, hermano. Nosotros, puede suponer siempre, usted le va a tocar predicar un ejemplo. Dejo de existir, yo muero. Le va a tocar predicar en mi funeral memorial. ¿Me conoció? ¿O conoció de mí? Le van a pedir que dé una reseña de mi vida. ¿Cómo lo va a hacer? ¿A través de qué? Buscar quién conoce. Bueno, hermanos, es un ejemplo que es ilustrativo. Conocemos a Dios a través del estudio de qué? De su palabra. Porque es lo que Dios reveló, lo que Dios quiso que el hombre conociera de Él y para nuestra salvación. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender que a veces llevamos una vida tan acelerada que estamos corre, nos cansamos. ¿No se cansa de tanto correr? Debemos dejar de correr, hermanos. Debemos dejar de hacer cosas que no tienen mucha importancia para con Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos estudiar más las Escrituras. No 20 minutos, no 30 minutos,
no horas a la semana, sino día con día, pasar horas y horas estudiando la palabra de Dios en las Escrituras, para conocer a Dios y para que podamos ser transformados por el Señor. Amén, hermanos. Ahora, este estudio de las Escrituras no es para buscar información nada más y aprender de Dios. No es para eso, hermanos. Es más que eso. Es una relación. ¿Qué es, hermanos? Una vida devocional, una oración privada en intimidad. Es comunión con Dios. Y entonces sí, cuando salgamos, a donde vayamos, a nuestro hogar primeramente, ¿qué va a pasar, hermanos? Cuando usted hable, ¿qué va a pasar? Usted va a llegar hoy a casa y va a decir, híjole, el pastor, aparte de que habló despacito, ni los niños no me dejaron escuchar lo que dijo el pastor. ¿O qué va a hablar cuando llegue a casa? ¿Qué va a hablar cuando llegue con los suyos? A donde vaya, cuando salga, si usted es un hombre o una mujer de Dios, va a salir de sus labios palabra de Dios, pero también se va a hacer evidente en su vida, en su corazón, como una vida de testimonio, como un hombre o una mujer de Dios. Pero hermanos, eso se va a lograr solamente si como hombres y mujeres de Dios pasamos mucho tiempo con Dios. De esos 20 minutos, hermanos, que usted ora a diario, quiero pensar, 30 minutos de su plan de lectura bíblica, de cada semana que lee la Biblia, que ora, ¿cuántas veces ha logrado leer la Biblia completa? Ninguna vez. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo hacemos diario. Yo les decía el domingo pasado, o el día viernes me parece en la oración, que había un hombre, George Muller, que leyó 100 veces la Biblia. 100 veces la Biblia. ¿Cuántas veces cree que los pastores leemos la Biblia? ¿O hayamos leído la Biblia completa? ¿Más, hermano? Muchas, mi esposa dice que ni una. ¿Cuántos son muchas, hermano? Unas 3, No sé, 4. yo siempre vi que mi papá todos los días leía y no leía una hora ni dos, a veces todo el día, caminaba leyendo. Bueno, hay diversidad de... Hay muchos, pero en general los leen mucho. Incluye el seminario aparte. El seminario leímos mucho. Y no la Biblia precisamente. Hermanos, ayer decían los ancianos, pues unas 4 o 5 habrán leído los pastores quizás. Decían, a lo mejor, hermanos, ya se fue muy lejos. Este hombre leyó 100 veces la Biblia. Y dice, bueno, de las veces que usted haya leído la Biblia, ¿cuántas veces la ha leído de rodillas? ¿Cuántas veces cree que los pastores hayamos leído la Biblia de rodillas? Bueno, le comunico, yo llevo 2 veces. Llevo 2 sesiones de 7 salmos, cada una, de rodillas, nada más. No disponemos, hermanos, el tiempo a Dios a veces. No nos humillamos, no nos presentamos ante el Señor de rodillas. Es lo que nos cuesta trabajo, doblar rodillas ante el Señor. El problema, hermanos, es que seguimos siendo nosotros mismos, pastores, hombres, mujeres de Dios, que no han podido sentarse o que no pueden sentarse a los pies de Dios, ni de rodillas. Por eso, hermanos, es que hoy necesitamos ser hombres y mujeres de Dios, para poder comenzar una vida de regeneración, una vida regenerada y transformada por Él. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de ser hombres y mujeres que conozcan a Dios, que conocen a Dios. Hombres y mujeres que temen a Dios y sobre todo hombres y mujeres que aman a Dios. ¿Usted ama a Dios? Amén, hermano. ¿Usted ama a Dios? ¿Vive en su presencia? ¿Cada día? ¿Sí lo hace? Y entonces, si usted ama a Dios y vive en su presencia, ¿por qué no refleja santidad?
Porque si teme a Dios, porque si ama a Dios y refleja que es cristiano, que se considera un hombre o una mujer de Dios, ¿por qué no refleja su justicia? ¿Por qué no refleja su amor? ¿Por qué no refleja su misericordia para con los demás hermanos? Por eso Pablo hablaba en los Efesios. ¿Despojados de qué? El viejo hombre. ¿Qué era lo que cometían el pecado estos efesios? Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad ¿qué? Verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Usted miente? Levante la mano quien no miente. O sea, otra vez. ¿Usted miente, hermano, o no miente? Si mentimos. Levante la mano quien no miente. Me salvé porque dije ya. Quien levantaba ya mintió. Muchas veces mentimos, ¿verdad? Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermano, no solamente habla de un carácter, no solamente habla de un carácter que muestra impulsividad quizás, prepotencia. No habla a veces de eso, hermanos. Tenemos que recordar que para ser hombres de Dios tenemos que despojarnos de eso, de no dar lugar al enemigo que esté modificando nuestras actitudes. Todavía, como ese viejo hombre, hablando mentira, adaptándonos a los rudimentos del mundo. Pero un hombre de Dios, hermanos, una mujer de Dios, vive en su presencia. Un hombre de Dios, hermanos, refleja la santidad de Dios. Un hombre y una mujer de Dios refleja su justicia, su amor y su misericordia. Estas verdades que son parte de Dios, también son parte de nosotros, cuando somos hombres y mujeres de Dios. De tal modo que no solamente el hombre y la mujer de Dios va a estudiar las Escrituras, sino que va a andar, va a caminar con Dios en todo momento. Incluso, hermanos y hermanas, cuando usted ya no pueda dormir y se interrumpe su sueño, cuando ya nadie se está moviendo, cuando todo el mundo descansa, ahí en ese momento, hermanos, es a solas con Dios. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hace el hombre cuando no puede dormir? Nos enojamos, nos inquietamos o insistimos en poder dormir. Pero pocos doblan sus rodillas y se pueden orar en ese tiempo de la noche. Oseas capítulo 4, versículo 6. Termina, hermanos. ¿Quién lo tiene? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Hermanos y hermanas, ¿alguna de ustedes tiene hijos espirituales? Levante la mano. ¿Quién tiene hijos espirituales? Bueno, ¿sabe qué es un hijo espiritual? Comparto la palabra, evangelizo, ¿qué más? Se convierte, se congrega, y es cristiano, quizás no en la visión, pero en otro lugar se congregó, hay fruto. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene hijos o hijas espirituales? Levante la mano, ¿quién tiene hijos o hijas espirituales? ¿Nadie? Bueno, buen momento para poder entonces seguir con el tema. Hermanos, si no tenemos hijos espirituales, es porque en verdad, hermanos, seguimos siendo nosotros el problema. El pueblo de Israel sufrió por un crimen que cometió, un gran crimen, uno de los más grandes crímenes. ¿Cuál era ese crimen? Según Oseas 4.
¿Cómo, hermana? Falta de conocimiento. La falta de conocimiento fue un gran crimen que cometió el pueblo de Israel. Los padres eran ignorantes en cuanto a la revelación de Dios. Y por esa causa, sus hijos espirituales, ¿qué pasó? Sufrieron, hermanos. Hoy en día, iglesias están sufriendo a causa de la ignorancia de muchos. Así que, hermanos, yo no sé si en verdad estemos siendo hombres y mujeres de Dios. No tenemos hijos espirituales. Eso es triste, hermanos. Porque una de la misión como iglesia, ¿cuál es? ¿Compartir qué? La palabra. Mateo 28, 19, 20, que dice, por tanto, id y qué? Hacer discípulos. Y no lo estamos haciendo. Apenas y por ayuda y por misericordia de Dios se programa una campaña. Pero hermanos, no estamos preparados y capacitados. Porque no tenemos hijos espirituales. Seguimos siendo nosotros. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo leemos la Biblia? ¿Cuánto tiempo estudiamos las Escrituras? Y hermanos y hermanas, ¿quiénes de nosotros podemos reflejar santidad? Podemos reflejar justicia de Dios, amor de Dios, misericordia. ¿Acaso tenemos algo que compartir, hermanos y hermanas? Pregunto, es una pregunta. ¿Acaso tenemos algo que compartir? ¿Qué? Hemos sido salvos. Que hemos sido salvos. ¿Cómo lo voy a compartir? ¿Con un folleto? ¿Lo invito a que la persona a mi casa que lea y que ore conmigo? ¿Qué hago? O mejor doy testimonio de que soy ¿qué? Salvo por gracia, que no lo merezco, que también fui pecador, soy pecador, pero que hay alguien que tomó mi lugar. No lo he hecho, quizás. Como misión no lo hemos hecho, pero hoy es el tiempo y esta es una oportunidad para hacerlo. Si requiere ¿qué? Capacitación, sí, pero también se requieren corazones como dispuestos para que si yo no he sido un hombre o una mujer de Dios, hoy pueda hacerlo o comenzar a hacerlo a través de un corazón dispuesto para que comience el Señor, el Espíritu Santo, una vida regenerada en mí y entonces sí pueda ¿qué? Compartir la palabra de Dios a través de una vida de testimonio o que comienza a dar testimonio. Amén, hermanos. Entonces así, hermanos, es como comienza la regeneración. ¿Cómo comienza la regeneración entonces? ¿Cómo dijimos, hermanos, que comienza la regeneración? Despojándose del viejo hombre. No solamente despojándose, que es morir a ese viejo hombre para que yo pueda vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. Amén, hermanos. Yo debo de morir a mis actitudes personales, mis deseos personales, para que yo pueda tomar ese ejemplo de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo, hermanos? Efesios 2, por favor, hermanos. Efesios 2, del 5 en adelante, del 5 al 11. ¿Qué dice, por favor? Termine ya con esto, hermanos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos quiso sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. ¿Se dio cuenta, hermanos? Con Cristo, ¿estoy qué? En aquella ocasión dijimos que Jesús sintió el peso de la ira de Dios, el que le correspondía a quienes, a nosotros. Tomó nuestro lugar, porque era necesario que ese cuerpo fuera destruido, muerto, para poder volver a la vida y darnos vida a nosotros. Así nosotros también tenemos que morir a ese viejo hombre para poder vivir ahora en Cristo. ¿Sí, hermanos? Ahora Filipenses capítulo 2,
versículos 5 al 11 también. ¿Qué dice? Haya pues en vosotros este sentir también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí. No se aferró a qué, a seguir siendo Dios, se despojó. Sí, hermanos, Jesús dijo en su ministerio: aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Un proceso, hermanos. Se trata de testimonio, de ser hombres y mujeres de Dios. Amén, hermanos. Habrá una campaña de evangelismo, hermanos. ¿Sí? ¿Qué vamos a compartir? Tenemos que ser capacitados. Primeramente, Dios, de aquí hasta el 25 de mayo, vamos a tener capacitaciones. Daremos un espacio de capacitación para poder, hermanos. Y miren, este material es capacitación. Así que hoy quisiera que usted me pidiera solamente 4 personas que se comprometieran, por favor, hermanos, a tomar esa capacitación y juntamente el día de la campaña poder compartir la palabra, evangelizar con lo que hemos y compartiremos. Claro, habrá después tiempo de capacitación para la campaña, pero tenemos que estar preparados antes. Entonces yo requiero solamente por lo menos 4 personas, hermanos, nada más 4 personas. ¿Quiénes son, hermanos? Por favor. ¿Cuándo es la campaña? El 25 vamos a, primeramente, hermana, vamos. ¿De abril? No, de mayo. Bueno. ¿Cuándo son las capacitaciones? Nos ponemos de acuerdo, solamente quiero ahorita, ya después veremos, nos acomodamos en los tiempos, solamente hay disposición. Yo no, hermanos, es para decir, gracias, hermana Isabel. ¿Alguien más? Hermana, Ok. ¿me puede apoyar? Habíamos pensado en usted por y avisarle con anticipación para que pida permiso en su trabajo Bueno, y dedicarse bien perdón. para que Sí. también se una al equipo. Vamos ahorita, nada más disposición ahorita, nada más ahorita, hermanos. Hay una persona, voy a dejarlo hasta ahí, ya el Señor, más adelante me dice, por favor, nada más hay una persona. Démonos cuenta, hermanos, negación de uno mismo. ¿Qué más, hermanos? Disposición. Y a veces nos aferramos más a lo que uno, ¿qué? Desea hacer. Tengamos cuenta, veamos si estamos preparados o no estamos preparados para compartir la palabra. Pero es el momento para poder hacerlo, si así lo desea su corazón. ¿Sí, hermanos? Así que, si ustedes lo desean, adelante me busquen. Yo les voy a entregar un pequeño libro también para poder tomar esa capacitación. Hermanos, póngase de pie, por favor, hermanos, póngase de pie. El Señor habló a Oseas y le dijo que se uniera a una persona teniendo esposa. El Señor lo único que quería era mostrarle cuál amor tiene Dios para con sus hijos, para con su pueblo, aún hallándole un pueblo infiel. Muchos de nosotros nos decimos hombres y mujeres de Dios. Muchos pastores nos decimos pastores, siervos de Dios. Pero muchos de nosotros no estamos dando testimonio de que realmente lo somos. Tenemos y necesitamos ser hombres de Dios. Que pasemos mucho tiempo con Dios. Que pasemos tiempo a solas con Dios. Y que lo hagamos de rodillas. El hacerlo de rodillas va a indicar nuestra insuficiencia, nuestro estado ante el de Dios. Yo le voy a pedir que si en verdad usted quiere ser un hombre o una mujer de Dios, primeramente reconozcamos que no lo somos.
Porque 20 minutos, media hora, 3 horas a la semana, no nos hacen hombres de Dios. No es una relación con Dios. Y el Señor nos da hoy la oportunidad de disponer nuestro corazón para poder anhelar ser hombres y mujeres de Dios, renovados en el espíritu de nuestra mente, mostrando vida regenerada, y que entonces, pasando mucho tiempo con el Señor, de rodillas con el Señor, orando horas y horas, de rodillas, horas y horas, estudiando las Escrituras, horas y horas, mostremos solemnidad, y a donde vayamos, donde Dios nos mueva, cuando hablemos, de nuestra boca salga solamente palabra de Dios, y que cada verdad bíblica, que la santidad, que la justicia, el amor y la misericordia de Dios sean evidentes en nosotros, y el Señor nos haga instrumentos de bendición para compartir su palabra, y el Señor añada a su iglesia aquellos que han de ser salvos. Si usted anhela eso, yo le pido por favor que tome su corazón, su mano derecha en su corazón, y ore por favor al Señor. Si usted desea ser un hombre o una mujer de Dios, que haga el compromiso con Dios, solamente con el Señor. Señor soberano, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, nos acercamos, Señor, a ti con temor reverente, con temblor, Señor, porque no hemos sido lo que, Señor, nos llamaste a hacer. Y no hemos hecho, Señor, lo que nos llamaste a hacer. Te pedimos perdón, Padre, porque a veces llevamos esta vida tan acelerada, corriendo y corriendo, Señor, haciendo otras cosas que no tienen importancia, Señor, en tu reino. Ayúdanos, Padre, por favor, a que podamos nosotros mostrar una vida regenerada, una vida que honre tu santo nombre, que reflejemos santidad, amor, justicia, misericordia, que nos reflejemos como hombres renovados, mujeres renovadas, transformados y transformadas, pero sobre todo regenerados, Señor, por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre eterno, a tener disposición para capacitarnos, para aprender de tu palabra, Señor. Y por favor, eterno Dios, si en tu voluntad está, pon en mi corazón ese deseo, el querer como el hacer, el disponer, Señor, del tiempo que tú me provees para poder, Señor, rendírtelo, Señor, a ti en servicio y en adoración, donde tú me llames y a donde tú me llames, con corazón dispuesto, Padre eterno. Hazme un hombre y una mujer de Dios que honre tu santo nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús, pues quiero ser más como todo Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Continuamos, hermano.